para todos, bienvenidos a estas clases que me corresponden. Me presento, mi nombre es Natalia Regina Mesa Herrera, yo soy bioquímica, genetista molecular, investigador independiente, investigo enfermedades raras o huérfanas. Tengo aquí el inmenso placer de dar estas clases correspondientes al metabolismo del eritrocito. Pues yo soy muy consciente de que la mayoría de ustedes la bioquímica la química porque desafortunadamente pues nosotros los profesores somos muy malitos y le hacemos crueles a ustedes. Pero yo quiero invitarlos de pronto a cambiar ese concepto, porque realmente lo que va a hacer que ustedes sean unos médicos, no tipo médicos, sino unos médicos creativos, cuando se tienen conceptos básicos de fisiología y bioquímica, eso les permite tener una mayor creatividad, mayor posibilidad para que ustedes ayuden a sus pacientes. Bueno, voy a hacerle primero unos anuncios. El video de la clase pasada también está. En la clase pasada no terminé de darle todo el tema de la clase porque tuvimos como que hacer unos repasitos de cosas que se suponen que ustedes ya deberían saber. Entonces, hoy, como eso ya está en el otro video, quien tenga como dudas puede mirar en el otro al principio, pues como de cada metabolismo, a ver si pasa. También yo soy una profesora muy descachada y muy carretuda, yo me emociono dando clase y me pongo a contar historias, entonces ustedes me llaman al orto porque he hecho muchos cuentos. Bueno, mi oficina queda en la 405, si necesitan ayuda, lo mejor es que me escriban un correo, ahí están mis correos, porque pues por mis actividades de investigación y la carga académica que tengo, entonces pues a veces es difícil pescarme en la oficina. Entonces me escriben y lo podemos ver. Bueno, vamos antes de empezar a hablar cuál es la bibliografía con la que ustedes pueden estudiar. Entonces, bibliografía cualquier bibliografía que sea el método científico, ¿cierto? Yo les voy a hacer recomendaciones, cada quien el libro que le guste, pero por favor, este es muy especial y por lo menos que entren, que es una de las grandes logros que tuvimos mi maestro, el profesor Luis Carlos Hugo, y mi persona, en que la universidad comprara este libro, que es el libro de Scriber, que está en el sistema de bibliotecas y está como no, pero silencia, con los ojos del alma. Se llama OMMB, que es la sigla de las en inglés de las bases de las enfermedades, las bases moleculares y metabólicas de las enfermedades hereditarias online. Entonces ahí está, ahora sí, ¿cierto? En la ONU se van al sistema de bibliotecas, entran en recursos, ¿cierto? En recursos y dentro de recursos entran a la O, y en la O está eso. Vea, ese libro se lo recomiendo para toda su carrera, para preparar cualquier presentación, club de revista, seminario, preparar un tema, les recomiendo ese libro. Es uno de los libros más citados en el mundo. Bien, pero para la bioquímica del eritrocito hay que reconocer que es muy difícil, ni siquiera está bien en la hematología de Williams. Entonces, el libro que yo he encontrado, que está en español, que mejor está sin tantos errores, porque la mayoría de errores, la mayoría de libros que tienen el metabolismo o la bioquímica del eritrocito son libros médicos y tienen muchos errorcitos. Entonces está hematología clínica de Sanz,
con ese. Miren a ver si está por ahí, ustedes que son tan expertos en eso, porque en la universidad solo hay 2 libros, uno en la central y yo no me acuerdo si buscarlo por ahí en internet ustedes. Si aquí termina con S o con Z, ya no me acuerdo. Mira por fin, lo corregimos. Y entonces, ahí está muy bien. De hecho, muchas de las grafiquitas que utilizo está ahí. Pero, como vamos a ver varios temas, yo les voy mencionando en cada tema de lo que les recomiendo que puede estar acá. Pero pueden estar en la bioquímica de Devlin, ese está bien. En la bioquímica de Marx, algunos en el de Boe, y eso va a depender de lo que cada quien pues quiera profundizar. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, y también todas las clases yo las filmo, ya ustedes creo que tienen en Teleeducación es un espacio, ya vieron que ahí están todas mis presentaciones. A veces algunos cambios y entonces yo vuelvo y se las envío, yo subo el link, se pueden inscribir a mí, aquí no está, pero se pueden inscribir a mi canal de YouTube que se llama Natalia Mesa o Natalia Mesa, a veces lo miren a ver cómo lo encuentran, ahí es una foto ahí en sepia, y entonces yo, ¿por qué? Para que se inscriban al canal, porque como yo lo pongo en estreno, entonces les aviso a ustedes cuando se sube el video, obviamente no se están todas las clases que doy, pero entonces para que lo tengan en cuenta. Igualmente yo cojo el link y se los envío a sus direcciones. Muy bien, pero es más eficiente con lo del video, ¿cierto? Bueno, ahora sí vamos a empezar después de toda esta carreta, vamos a empezar el tema. Entonces, la bioquímica del eritrocito, resulta que me informa el otro grupo que parece que la introducción que les dieron a ustedes no les incluyeron la estructura del eritrocito. Muchachos, eso es muy importante. Vea, para uno poder entender esto que vamos a hablar, tendría que saber cómo es la estructura, porque es muy bonito. La naturaleza es muy bonita, tiene una particularidad, porque así están con un disco en la sangre, en el torrente, ¿cierto? En las grandes venas y arterias. Pero ella se puede volver así aplanadita, como estiradita, para ir a los capilares. Porque por las funciones que tiene el eritrocito, de su principal función, que es oxigenar los tejidos y tomar el CO2 que vamos haciendo de la oxidación o del metabolismo de los combustibles, entonces la toma para que nosotros la expiremos, el CO2, y cuando tomamos el aire se pega en ese glóbulo rojo, pues directamente la hemoglobina, eso es lo que vamos a hablar durante todas mis clases, y ese oxígeno va hasta allá, hasta la puntica del dedito, al capilar, al punto más alejado. Entonces es muy importante conocer la estructura. Yo los invito a que se estudien eso. También es muy importante la fisiología, que eso lo vemos como en la parte bioquímica. ¿Por qué la fisiología? Porque la fisiología está articulada a esa parte estructural, lo mismo que la parte bioquímica, y la fisiología está articulada a lo bioquímico y a lo estructural. Bien, entonces en ese orden de ideas, que ayer hablamos, pues ayer se habló un poquito de eso, vamos a empezar entonces, ¿por qué hay que ver el metabolismo del eritrocito? ¿Cierto? Entonces, el eritrocito, recuerden que esta frase en biología, eso es casi que una defecio, o sea, en los sistemas vivos no hay lo más importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que una molécula, una estructura esté en muy baja concentración, esté muy pequeñita, pero si se carece en el sistema se colapsa, no funciona. Pero obviamente que desde el punto de vista lingüístico, ¿cierto? Vamos diciendo, ¿cierto?, lo más importante para resaltar en el sistema. Entonces, ese glóbulo rojo, pero les voy a recordar unas cositas chiquitas de estructura. Recuerden que la estructura es una célula que se puede estirar, ¿cierto? No es como otras que tienen mayor rigidez.
y como la función más importante de ella es el transporte de oxígeno y de CO2, entonces toda su fisiología, toda su bioquímica, ¿cierto?, está hecha para hacer esto. Es un dibujo, este es de un librito que hay pequeñito de bioquímica ahí en la biblioteca, muy bueno, ilustrado. Entonces, nosotros vamos a ver ese metabolismo que va a permitir hacer esa función. Esto que estamos viendo hoy va a estar articulado lo segundo. La próxima clase que ustedes ven creo que es genética de la hemoglobina, pero luego vamos a ver la estructura de la hemoglobina. Si ustedes se van a dar cuenta en mi clase, nosotros estamos de afuera hacia adentro, o sea, estamos viendo el glóbulo rojo y luego vamos a ver la hemoglobina y luego vamos a ver el grupo hemo y luego vamos a ver el hierro y luego vamos a ver unas vitaminas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, se me olvidó decir una cosa muy importante. Yo digo las preguntas del examen en la clase, ustedes las apuntan, ¿cierto? Esto lo pregunto, la anterior también, lo pregunto. ¿Qué sucede con el eritrocito? Pues que el eritrocito tiene un metabolismo reducido. ¿Qué significa eso? Recuerden ustedes que el eritrocito, les dijeron por qué se llama eritrocito. No, eritrocito porque eritro es rojo, citocélula. El eritrocito, glóbulo rojo, ¿cierto?, es una célula que es viejita, una célula madura. ¿Saben cuál es el antecesor o de dónde viene el eritrocito? Del reticulocito. El reticulocito es la célula, ¿cierto?, con todas sus organelas, el núcleo, los lisosomas, las mitocondrias, bueno, todas las organelas. Entonces, cuando llega a su estado maduro, pierde sus organelas, entonces ya no puede sintetizar proteínas, por eso está reducido. Y si hay ausencia de mitocondrias, de núcleo y de todas las organelas, ¿qué tenemos como resultado? Que no tenemos metabolismo intermediario. Por eso la manera de obtener energía es a través de la glucosa, pregunta del examen, y es crear una glucólisis anaerobia. Ya les voy a mostrar y van a entender por qué es anaerobia. Porque si ustedes recuerdan, en biología de la célula, recuerden que nosotros entra la glucosa, se produce piruvato, el piruvato entra hacia el ciclo de Krebs, se articula con la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa y tenemos ATP, ¿verdad? Pero aquí no tenemos. Entonces, ojo que lo pregunto en el examen. Bueno, también les voy a decir cómo yo pregunto falso y verdadero, pongo apareamiento, pongo selección múltiple. Pues se llama múltiple, pero en realidad es selección única. ¿Listo? Bueno, entonces, eso me lo voy a preguntar yo ahorita le digo cómo le pregunto. Entonces, esa única fuente de energía es la glucosa, la glucólisis, porque no tiene cómo sintetizar, por ejemplo, energía, metabolizar energía a partir de los otros combustibles. ¿Recuerdan cuáles son los combustibles de donde viene la energía? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Bien, entonces, además de eso, que es lo que nos va a concentrar en el metabolismo, es que como obviamente están esas organelas, ya no están, se producen muchos radicales libres, muchos ROS, que viene de la sigla en inglés especies reactivas del oxígeno, los ROS, ¿cierto? Muy bien, entonces nosotros vamos a ver cómo se da esa glucólisis anaerobia, y son 2 ATP. Entonces yo le pongo la glucólisis anaerobia, se produce 5 ATPs, 2 ATPs, 3 ATPs, o frases como 2 ATPs que vienen del ciclo de Krebs. Usted escoge la que dice por la glucólisis anaeróbica 2 ATP. Bien,
Este es el metabolismo. ¿Reconocen esta foto? De pronto no sé si lo vieron en biología de la célula, todavía no han visto nada de laboratorio acá. Cuando uno pone una gotica de sangre en una lámina de microscopio, ve los glóbulos rojos así, nos ponemos colorcito y todo. Estos son los glóbulos rojos. Analice que vea que aquí esto se ve como un anillito, ¿cierto? Y aquí plano, es porque el glóbulo rojo es como un disco así, por eso esto se ve como blanquito. Entonces, este es el glóbulo rojo, esto es lo que ven. Ese glóbulo rojo, que realmente, literalmente lo que es, ¿recuerdan cuánto dura un glóbulo rojo? 120 días. ¿Y cuál es el cementerio de los glóbulos rojos? Ustedes ya saben mucho. Entonces, y saben que eso es muy importante, porque los que van a ser hematólogos, ¿cierto? O cuando ustedes vean pacientes que tienen una hepatomegalia importante, ¿cierto? Junto con el hemograma, dicen, puede ser una enfermedad que tiene que ver con la sangre, ¿cierto? Bueno, entonces, ese glóbulo rojo realmente es una bolsa, es un saquito lleno de hemoglobina, contiene hemoglobina. Ya lo que vamos a ver acá es ese metabolismo que ocurre en el eritrocito. Miren que no vemos todo lo que vieron en endocrinología y metabolismo. Entonces básicamente son la glucólisis anaeróbica, que es pues la misma vía de Ebner-Degerhoff. Vienen a partir de esa glucólisis, van a ver los derivados, que es la derivación o ciclo o vía de Rapaport-Lewinning, y está la vía de las pentosas. Ahorita van a entender un poquito más. También tenemos un metabolismo que es óxido-reductor. Recuerden también que en bioquímica, bueno, en realidad en todo, pues, pero aquí estamos hablando de bioquímica. En bioquímica, los ciclos, las vías, las reacciones no son separadas. Lo que pasa es que nosotros para enseñarlos se las damos la vía de la glucólisis, la vía de las pentosas, cada una de las vías. Pero realmente el metabolismo es toda una red, ¿cierto? Y cuando por allá está aumentado, por ejemplo, el AMP, el adenosín monofosfato, o el ATP, o otro tipo de producto, o si hay mucha glucosa, o si hay alguna hormona, una insulina, ¿cierto? Se va modulando todo al mismo tiempo, toda esa red metabólica. Entonces, aquí están relacionados estos. Recuerden que ahorita les dije que se producían muchos ROS. Al producirse muchos ROS, entonces vamos a tener unos sistemas que nos van a liberar de esos radicales libres. Entonces, el eritrocito, obviamente, aquí pues como para asociar un poquito, todas esas funciones metabólicas están asociadas a su parte fisiológica, porque por ejemplo los iones y canales que tienen, como el sodio, como el potasio, como el calcio, juegan un papel fundamental porque son los que van a permitir la entrada, salida de esos iones y van a regular también el metabolismo. De esa manera que tenemos que en el glóbulo rojo hay alto potasio, ¿cierto? El sodio está bajito y el calcio más o menos en un término medio. Ahora, la hemoglobina, que todos conocen esa palabra y que en las próximas clases vamos a conocer detalladamente. Recuerde que la hemoglobina tiene un grupo hemo, y en ese grupo hemo está el hierro, y a ese hierro es donde se pega el oxígeno y el CO2. Entonces, eso hace que el hierro de la hemoglobina tenga que tener un estado de oxidación. Entonces, existen mecanismos como el glutatión, como el sistema diaforásico, que es los que van a permitir que se mantenga esa hemoglobina en un estado de oxidación que pueda pegarse el oxígeno, o en su
defectos si no cambiamos unas condiciones que no son las normales, por ejemplo, que nos vamos al Nevado del Ruiz, o que nos vamos a una ciudad que es muy alta, o nos vamos al Monte Everest, a los Himalayas, o cualquier parte por allá, donde está a una gran altitud. Entonces se activan vías que permitan que se pueda liberar ese oxígeno que está bajito a los tejidos. Eso es lo que vamos a conocer hoy. Bueno, y obviamente la parte estructural, porque si no se pudiera dar esa deformidad, como les mencioné, pues no podría ser su función. Bueno, de tal manera, entonces, es que básicamente el eritrocito, todo el metabolismo está orientado hacia esto, hacia la unión, transporte y liberación de oxígeno y de CO2. ¿Por qué de CO2? Porque acuérdense que eso es lo que producimos cuando hacemos los metabolismos. Bien, vamos entonces a empezar a entrar a ver esos metabolismos. Esa gráfica que ustedes ven acá es la gráfica del libro de Sandro. Lo que pasa es que allá no están con todos colorcitos y esas cosas. Yo los puse para que no fuera tan maluca para ustedes, ¿cierto? Primero les voy a hablar qué es esta gráfica y después vamos a empezar a hacer un zoom de cada una de ellas, ¿cierto? Vamos a irla viendo en detalle, cada una independiente. Entonces aquí tenemos la glucólisis, que se basa en una glucólisis anaeróbica. ¿Por qué es anaeróbica? Porque la glucosa, o sea, un carbohidrato, una exosa, ustedes saben que es la glucosa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿el azúcar es glucosa? ¿Sí o no? ¿Quiénes dijeron sí? No. Porque el azúcar es una sacarosa, o sea, es un disacárido que tiene glucosa y fructosa. Pero ustedes en sus hospitales van a poner dextrosa, que esa sí es glucosa. ¿Y por qué tienen que saber los dos conceptos? Porque si se acabó la dextrosa en el hospital, usted puede ir dándole azuquita a su paciente mientras le traen la bolsita. Eso es una realidad que pasa en nuestro país. Entonces, esa glucosa, esa exosa, ese carbohidrato, ¿cierto?, llega normalmente en todas las células hasta acá, ¿cierto?, hasta piruvato, y ya se va hacia las otras vías. Pero como aquí no hay mitocondria, entonces se convierte en lactato, en ácido láctico. Muy bien. Ahora, seguidamente que veamos la glucólisis anaeróbica, nos vamos a ir hacia la vía de Rappaport-Lübering, que está acá, que es donde se produce el 2,3-DPG. Tranquilos que ahorita vamos a aprender todo eso. Vamos a hablar de la producción o dependiendo del texto, el libro donde lo lean, el metabolismo oxidorreductor, que está en el glutatión. Este es el glutatión, y aquí es donde se articula a la glucosa 6-fosfato de la vía de las pentosas, que es donde se va a producir la coenzima reductora NADPH. Y luego vamos a ver el metabolismo de nucleótidos, que aunque se recuerdan que son nucleótidos, ¿cierto?, las unidades del DNA, ¿cierto? Ese nucleótido es un compuesto que tiene la base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citoxina, tiamina, y en el RNA uracilo. Tiene fosfato, ¿cierto? Por eso tenemos adenosintrifosfato, difosfato y monofosfato, 1, 2 y 3. Y tenemos la ribosa. Esa ribosa se va a producir en la vía de las pentosas. Entonces ya lo debieron haber visto ustedes en endocrinología y metabolismo, creo, no sé dónde lo verán. Bueno, pero aquí todos esos nucleótidos no se van a producir, sino que está direccionado hacia el nucleótido de adenina, porque es el único que vamos a necesitar. Ya no vamos a producir más DNA, ya no necesitamos nada de eso, necesitamos esa energía ATP. Muy bien, vamos entonces a empezar con la glucólisis anaeróbica. Entonces ustedes
no vamos a ver toda la glucólisis, ahí les saco un recordero y recuerden que la glucosa, ¿cierto? A través de la glucólisis o la vía de Negerhoff, entonces entra y esa glucosa que es de 6 carbonos se convierte en moléculas de 3 carbonos, en unas tiosas, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroacetona fosfato. Recordemos también que hay unas primeras fases de inversión de energía, ¿cierto? De inversión de energía donde se invierten 2 ATPs. Y nada de eso lo va a preguntar ni lo vamos a ver. Yo ya ahorita le digo que lo va a preguntar en el examen de esto, ¿listo? Pero es para que refresquen allá, para que desenvolven la neurona. Entonces, cuando se convierte en dihidroacetona acetato, hay una enzima que nos lo convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, que a partir de acá son 2. Por eso aquí está la fase de producción. Entonces se producen 4 ATPs. Pero como se gastaron 2 en la fase de inversión, finalmente lo que vamos a tener, ¿cuál es el producto neto de la glucólisis? 2 ATP, ¿cierto? Hablando desde la parte de energía. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Con esas recorderas. Entonces, yo voy tomando aquí agüita. Bueno, entonces, queridísimos, ahora sí voy a explicarles lo que deben entender en el eritrocito de esta parte de la glucólisis y que se los voy a preguntar en el examen. Entonces, yo escogí este dibujito que me parece muy resumido. Recuerden que nosotros ya no producimos, no tenemos el metabolismo para producir muchas moléculas. Por ejemplo, ustedes saben qué es NADH, ¿se acuerdan? Acuérdense que aquí ustedes no me tienen que demostrar que saben, no, para eso entrar a la universidad, para aprender. Uno a veces es lentico para aprender, o tiene muy malos profesores y no le enseña, o no estudió. Así que si no saben, ustedes dicen, no sabemos, no importa. Aquí se vale decir, no sé. ¿Saben qué es NADH? ¿Alguien sabe o no? ¿O se acuerdan? ¿Sabes para qué sirve? Bueno, eso está importante, pero usted como médico sí tiene que saber. ¿Por qué? Porque esto es nicotinamina adenin dinucleótido, ¿sí o no? Entonces, si una persona tuviera bajito eso, usted como médico general, ¿qué le mandaría para que se le aumente? Muy bien, por ahí digo vitamina, eso está caliente, rico, a ver, ¿qué más? Ojo muchachos, también, ahí les doy la clave, para que sea un médico, vea, lindo, maravilloso, unas médicas con seguidores, las vitaminas, a mí no me deben llamar Natalia, no vitamina, porque soy fanática de las vitaminas. ¿Vieron vitaminas o tampoco? ¿Creen que las vitaminas son los sustratos? ¿Por qué se llama vitamina? Porque son vitales para la vida. La vida es incompatible sin las aminas. Si no sin las vitaminas. Luego son las aminas vitales. Lo llaman vitaminas. Entonces, esas, ¿por qué son tan importantes? Porque ellas son la materia prima, los sustratos para producir ¿qué? ¿Recuerdan qué? Coenzimas y cofactores para las actividades enzimáticas. Ahora sí la van pillando. Entonces, ¿esto qué es? Una coenzima reductora. Mire que esto aquí dice lactato deshidrogenasa. ¿Y las deshidrogenasas qué necesitan para poder funcionar? Coenzimas, ¿cierto? Entonces, esa coenzima es la nicotinamina adeninnucleótido. Entonces, si un paciente tiene muy bajito esto, creo que lo estoy caricaturizando, pero si hay deficiencia, eso pasa. ¿Ustedes recuerdan una enfermedad que se llama la enfermedad de las 4D vitaminas? No. Ay, madre mía, por favor, apréndase lo que eso lo van a tener ustedes así en su consulta externa. Por dicho, usted se pasa, usted sale aquí y va a la esquina, ¿sí o no? Y se va por esa calle seguida y ve todos esos habitantes de calle. Y usted le ve que tiene la enfermedad de los 4D. ¿Cuál es esa? Demencia, diarrea,
dermatitis y de muerte o defunción. Y es por deficiencia de que se acuerda, muy importante, de niacina. Vean, las vitaminas son súper baratas. Miren que los muchachos que trabajan en el semáforo, haciendo todas piruetas, con una monedita que le den, 2 moneditas, porque ayer subió mucho, subió de 1.000 a 2.600. Busque en internet. ¿Cuánto vale, por ejemplo, la tiamina, que es la vitamina B1? El sobre vale 1.000 pesos. Con 2 brincaditas tiene para la cajita para la ¿cuánto? A ver, miremos a ver cuánto está valiendo la niacina, que es la vitamina B3. Muchachos, vea, ojalá no aprendan nada de dermatología, porque lo van aprendiendo ahí en sus carreras. Pero lo de las vitaminas, no porque aquí en esta facultad los profesores que enseñamos eso no leamos el énfasis, pero yo se lo doy para que le quede entendido. Vea, usted se aprende lo de las vitaminas y usted ve al paciente y muchas veces con darle un suplementico de vitamina mejora todas las manifestaciones clínicas. Imagínense, yo que no soy médica, yo soy bioquímica y genetista molecular, mi pregrado es en bacteriología, y ayudo cantidad de personas con unas manifestaciones neurológicas o dermatológicas o de otro nivel, solo con tomas este suplemento. Compres una vitamina C y funciona súper bien. Por eso es que vemos aquí dentro de dermatología 3 vitaminas que son muy importantes para los aspectos metabólicos, aunque todas las vitaminas son fundamentales. Bueno, si ve, nadie me corrigió, no es que yo me voy emocionando y me voy por otro lado. ¿Cómo está la vitamina B3? La rebaja, niacina, se llama niacina. Bueno, entonces resulta que como nosotros tenemos la fábrica para producir a partir de vitamina B3 la nicotinamida adenina, ¿cierto? Pero resulta que como nosotros ya, creo que esa célula está viejita, como su querida profesora, ya estoy muy viejita, entonces ella tiene que recircular y tiene que reencauchar, tiene que reciclar todos los compuestos que tenga hasta que se muera. Nadie pues lo buscó. ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿En serio? ¿De cuántas pastillas? ¿Dividido por cuánto? Por 30. Dios mío, como a 300 pesos. Bueno, sí o no, más o menos. O 400. ¿Cuánto es 120? Bueno, ahí hacen el cálculo. Mire, verá que un señor de esos salta de la tira, fuertito, 2 moneditas ahí en 2 carros, ya tiene para la pastilla el día. Bueno, entonces, volvamos acá. Estamos en la glucólisis. Entonces, la glucólisis anaeróbica, voy a explicar 2 cosas. Las pregunto en el examen. Usted que yo lo voy escribiendo y usted lo va a nombrar bonito. Y usted va a poner así. Escriba lo que yo. Voy a enseñar la frase. Ustedes ya me lo oyeron haber dicho sus otros compañeros, pero yo la frase, la mejor de toda su carrera, la más linda, que la voy a apuntar. Apunte. Mi querida y adorada profesora Natalita, mi querida, eso, muy bien, usted sí es perorero, ganó puntos conmigo. Mi querida y adorada profesora Natalia me va a preguntar, entonces usted apunta eso, para que después les queden ustedes, pasamos las preguntas ahí de la prueba, ¿sí o no? Pero mi querida, yo que he querido preguntar eso en el parcial, pero es que si no me sancionan en el mi querida y adorada profesora Natalia. Entonces, ¿qué le va a preguntar de usted? Le va a preguntar esto. Porque la glucosa viene hasta acá. Aquí está como ácido pirúvico, lo pongo así para que puedan entender. Pero nosotros lo tenemos, acuérdense lo del KM y lo del pK de la sangre, ¿sí o no? El pH. ¿Se acuerdan lo del pH de la sangre y el pK? Entonces, está en forma de piruvato, o sea, la base conjugada. Pero aquí está el ácido pirúvico, ¿sí o no? Nosotros en la sangre lo tenemos como base conjugada, lo mismo el ácido láctico. Bueno, el ácido láctico también lo tenemos, que eso ya habría que hablar. Ahora, usted también contróleme, deje que no le eche tanta carreta y otros temas de otras clases. Contróleme, a mí me fascina que me controle. Bueno,
también me pueden denunciar. ¿Qué importa que me denuncien por acoso? Bueno, entonces, esto es lo que... ¿Quién le va a preguntar a usted? ¿Quién le va a preguntar a usted? Mi querida. No me la sabe. Léala porque no aprendió. Mi querida y adorada profesora Natalia me va a preguntar. Eso. ¿Qué le va a preguntar? Que usted hasta aquí llegue en toda la serie y eso se va para otras vías. Pero aquí, como no tiene organela ni tiene nada, entonces esto entra como sustrato para una enzima que es la lactato deshidrogenasa. Se la voy a preguntar en el examen. Su querida Natalita, Nata, profe, Regina, como me quiera decir, pero le voy a preguntar. Lactato deshidrogenasa. ¿Cómo es una deshidrogenasa que necesita? La coenzima, ¿cierto? La coenzima nicotinamina, adenin, dinucleótido. Perfecto. ¿Y qué es el producto? El ácido láctico. En todas las clases que vamos a ver siempre van a haber unos protagonistas y los actores son sustrato de una reacción enzimática, sustrato, enzima, coenzima o cofactor y producto o productos. ¿Sí o no? Miren que ahí ya sabemos que va a producir lactato. Ya. Si yo no le hubiera dicho esto, ya. Yo le digo, ¿cuál es el producto de la lactato deshidrogenasa? Ya ahí está la sopla, vean, lactato. Lactato deshidrogenasa. Y por esta razón, por irse, no quedarse aquí, sino llegar hasta ácido láctico, tenemos una glucólisis anaeróbica, un metabolismo anaeróbico. Ahora, como no tenemos el NADH y no nos sirve así como nicotinamina, porque ya le entregó los hidrógenos, vean, mírenlo ahí, ¿sí lo vio? Miren que ya le cambió la molécula, ¿sí vio que le puso el H que traía esta molécula? Entonces, cuando le entrega el H, él queda como nicotinamina de nucleótido, sin H, ¿cierto? Entonces, lo lindo de esto es que el mismo metabolismo de la glucólisis, segunda pregunta que quién le va a preguntar. Querida y adorada profesora. Ay, así con esa carita, gana el punto. Bueno, entonces, en la glucólisis, cuando está el paso de gliceraldehído 3-fosfato, uno tiene que aprender la reacción. La reacción no la tiene que aprender, porque usted es que ya lo sabe por otras materias. Pero sí tiene que saber que en esta reacción, cuando a este gliceraldehído 3-fosfato le ponen otro fosfato en el carbono 1, aquí nos está diciendo que en el carbono 3 tiene un fosfato. Y hay una reacción que nos va a poner otro fosfato. Por eso queda 1,3-bifosfato. Bien, bifosfoglicerato. ¿Sí o no? O difosfoglicerato, dependiendo del libro donde lo estudie. ¿Qué pasó? Que esta reacción necesita NAD para producirlo. Entonces, cuando utiliza el NAD, le entrega el hidrógeno. Entonces miren que el mismo NADH se convierte, NADH se lo entrega aquí al piruvato y vuelve a quedar en el NAD que lo utiliza para esta conversión de esta reacción. Lo pregunto en el examen. Listo, ya vimos la glucólisis, ya entendió todo lo que tenía que entender de ella. Vamos entonces, ahora, mire esto. Este es pues el resumen de la glucólisis. ¿Qué sucede? En la glucólisis ustedes le enseñaron que todas estas reacciones son bidireccionales, ¿sí o no? Vean, son bidireccionales. Pero ¿qué pasa? Hay unas que no. ¿Sí o qué? ¿Se acuerdan de eso? Que generalmente esas son las que son las enzimas de regulación de la vía. Pero eso no lo vamos a ver hoy, aquí no nos interesa. Ay, usted se aburrió, ¿qué? ¿Se aburrió? Pero usted tiene el video para que estudie, que le vaya muy bien hasta luego. Bueno, entonces, aquí no nos importa lo de la regulación.
¿Por qué no va a importar esta? Ojo, le voy a preguntar en el examen. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver las enfermedades relacionadas con la deficiencia de esta enzima. Estas también están, pero sobre todo esta. Ahorita va a entender por qué. Bueno, entonces de la glucólisis anaerobia vuelvo y presento este dibujito un poquito resumido, porque aquí es donde nos muestra, si o no, vean, aquí produjo ese NADH, y ese NADH de acá se utiliza en dos partes. Se utilizan, bueno, no es que llegó y salió, hola, soy NADH, entonces estoy buscando el gliceraldehído fosfato. No, así no es la química. La química es como un sancocho. ¿Usted hizo un sancocho, sí o no? Usted va a hacer bien el sancocho, usted busca la papa, la carne, todo lo que tiene esa comida. Si hay poquitica carne, usted sirve mucha papa, plátano, sopa y un ñarbito ahí de carne, ¿sí o no? Ahora, si hay mucha carne, usted echa un pedazo de eso, le echan hueso, hay uno que es trifásico que le echa de cada una de las carnes, ¿sí o no? Así es la célula, pero no es que el pollo va a buscar la papa, no, así no hay que humanizar las moléculas, simplemente es concentración de sustratos. Pero este NADH que sale de aquí lo vamos a usar acá porque no se produce en otra parte de la célula, lo vamos a producir lo vamos a necesitar, como lo deja esta reacción en forma de nada, para usarlo para esa conversión de gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfato. ¿Fácil o no? ¿O está enredado? ¿Está enredado? No, usted me puede decir. ¿Está fácil? ¿Sí o no? ¿Usted qué me dice? Tan lindo, usted me está poniendo mucha atención. Usted también va a entrar con rosca conmigo. Entonces, lo voy a nombrar monitor 2. Bueno, entonces, pero además ahorita vamos a ver otro más adelante. Por aquí hay otro uso. Ahorita cuando veamos el sistema diaforásico, la citocromo B5 reductasa necesita NADH. ¿De dónde lo vamos a sacar? De esto de acá. Entonces la pregunta que me haría el monitor 2 me mandó una pregunta telepática y me dijo, pero entonces ¿cómo hace esa glucólisis? Esa se la pasa de... eso depende de la necesidad. Si la vía se va mucho por acá porque estamos por allá en el Himalaya, seguramente va a ser en este lado, ¿cierto? Si nosotros necesitamos, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio, cuando ven que el ejercicio si necesitamos oxigenar allá los músculos, se va por este lado. Entonces eso va a depender de las necesidades. Pero aquí, como no vamos a ver salud, sino sobre todo orientados hacia la enfermedad, ¿qué sucede? Que en los pacientes van a haber deficiencias de esas enzimas, que la consecuencia de eso es la interrupción de esas vías. Eso es lo que significa bioquímica. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Finalizado, punto y aparte, la glucólisis. Se lo pregunto en el examen. Vamos a entrar a esto acá que se llama la vía o la derivación de Rapaport-Lüberin. Ojo, en el libro de Marx, la siguiente gráfica que les voy a mostrar, no, mentira, creo que no. Está mal escrita, en muchos libros. Está mal escrita. Entonces, vamos a pasar esta vía. Pues, esta también ya lo voy a decir, te lo voy a preguntar. Este punto de acá lo vamos a ver en muchas clases. Mentiras de la estructura. No, mentiras. Vamos a ver en 3 clases. Vamos a mencionar, este es un protagonista. Apúntelo pues, se lo pregunto. Todas las ridiculeces que yo hago tienen un fin pedagógico. No es que sea, pues sí soy ridícula, pero no por el placer de ser ridícula, sino porque lo que yo estoy haciendo es que con esos sonidos, esas ridiculeces, yo hago una fijación en su cerebro. Entonces ya cuando usted hace el examen, sí, el 2,3 DPG. ¿Ustedes se acuerdan del silbido? El silbido allá en la sinapsis lo conecta con el 2,3 DPG. Bueno, entonces, el 2,3 DPG
DPG o BPG, dependiendo del libro donde lo estudie. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que vimos la glucosa, que se convierte normalmente en piruvato, pero en el eritrocito es el lactato. Muy bien. Pero resulta, esto ocurre todo el tiempo en nosotros, todo el tiempo. Por ejemplo, aquí hay fumadores de cigarrillito, un porrito, marihuanita, toda la de una arquila. Sí, usted. Ay, no, conmigo, ahí sí no, todo natural, sin estimulantes. No, para ser bien originales. Bueno, todos los que, esos humitos, ¿cierto? El humo del carro, los que, porque aunque ustedes no crean, todavía tenemos allí a media hora de acá, gente que todavía cocina con leña. Ese humo, todo ese tipo de cosas, hace que el metabolismo se direccione a la producción de 2,3 DPG. 2,3 DPG. ¿Sí o no? Por eso es tan importante que ustedes lo aprendan. Bueno, yo le voy a explicar cómo es la vía o la derivación. La próxima, ¿sabes qué monitor 2? Va a venir divina el martes. Ah, no, los hoy me decoloran ya todo. Yo usé el pelo blanco. Bueno. Entonces, yo le voy a decir cómo se produce eso en el organismo. Nosotros ya vimos que hay una molécula que se llama. Pero yo me organizo los dedos. Sí, no, todo el mundo conoce este signo. Estos días ha estado de fama por nuestro ocio. Pero esto aquí significa 1,3 difosfoglicerato, ¿sí o no? ¿Qué sucede? Vamos a empezar la vía rapaport libre. Hay una mutasa, ojo pues, apunte ahí. Aprendan la frase que para todos nos va a servir. Ese va a ser nuestro señuelo, ¿sí? Yo le digo, dígalo. Eso, le voy a preguntar esto que tiene que ver acá. Ojo pues, oye, Karen, ¿sabes qué? Te cuento algo. No, pero todavía no está. Caen en eso, hombre, muchachos. Yo les digo en clase que voy a hacer y les pregunto en el examen y lo sacan mal. Ay, no, ahora desilusión. No. O pues, te podemos invitar también. Mira. Dos, tres. No, yo hablo de la molécula, pues. Precisamente porquería. Vea, 2,3 DPG mutasa, 2,3 fosfatasa, son la misma enzima, son la misma molécula. Es una enzima que tiene actividad de mutasa y actividad de fosfatasa. ¿Sí vio? Oiga, como yo hablo pues tanta carreta, mucha basura, cosas indecentes y todo eso, yo pido excusa a todas las personas que afectan su integridad en mis palabras, en mis expresiones. Soy una mujer pecaminosa, insalubre, entonces por favor me excusa esta humanidad. Bueno, sí, porque no la vi. Entonces, ¿ya lo aprendió? Ahora sí vuelva y di. Entonces, el 1,3 difosfato era, míralo, 1,3 difosfato viene un que vea, mutasa. ¿Cómo se llama la enzima? Mutasa, porque muta, cambia. Recuerden que mutar es cambiar. ¿Qué está haciendo la mutasa? La mutasa cambia el fosfato del carbono 1 al 2. ¿Sí ven qué bonito? Yo no quiero
sí, que la bioquímica. ¿Tú qué dices monitor 2? Es Wein en alemán. Monitor es Wein. Himmel es Wein. Oh, man. ¿Sí o no? Mutasa cambió el fosfato del carbono del 1 al 2. Entonces, mire, verá, volvemos, ¿se acuerdan de las reacciones a que vamos a ver y los actores y tales, sí o no? Sustrato 1, 3, 1, 3, difosfoglicerato. Eso, lo lograste, ¿sí o no? Ve, verá que en el examen mismo se van a acordar ahí de mis ridiculeces. Dark. Y viene la mutasa, lo cambian. Monitor 2, ¿cómo queda? ¿Qué hace la mutasa? ¿Cómo convierte esa molécula? Pasa de 1, 3 a 2, 3. ¡Eso! Muy bien. Entonces llega lo que preguntan en el examen: 2,3 difosfoglicerato o 2,3 DPG. Lo vamos a ver. No ha quedado nombres químicos tan raros. Dejémoslo así, alias 2,3 DPG. En el mundo de la bioquímica, 2,3 DPG. Ya fíjate que este es el producto. Entonces, ¿cómo se llama la enzima? Pues tiene el nombre, cuando tiene esta función, tiene el nombre del producto y lo que está haciendo, que es el cambio. O sea, 2,3 DPG mutasa. Y queda convertido en 2,3 DPG. ¿Por qué es tan importante esta molécula? Le voy a adelantar una cosita de las próximas clases. ¿Listo? Resulta que esa molécula se pega. ¿Cómo me viste pues ahí? ¿No? ¿O no te gusta? Entonces, ¿y a ti? No le gusta. No, pero usted me puede decir, ¿no? Porque es que a uno que no le guste todo se puede. Aunque a uno no le guste, se puede. ¿Sí o no? Sí, a mí me ha pasado. No me gusta, pero no me gusta. Bueno, ese 2,3 DPG, esa molécula tiene. ¿Usted se va? ¿Qué va a ser? Esa molécula tiene la capacidad de meterse en un huequito que vamos a encontrar en la hemoglobina. Pero eso no es como lo vemos en los libros, ¿sí o no? Porque uno en los libros ve fotos de 2 dimensiones. Pero en la vida real las moléculas no son así. Las moléculas en la vida real no es que aquí está el 2,3 DPG y después está aquí la hemoglobina. No, ¿cierto? La molécula va entrando o saliendo, ¿cierto? Lo que pasa es que por foto, pues lo vemos como dentro y fuera. ¿Y por qué es importante? Porque eso va a ayudar a que se libere el oxígeno. ¿Sí? ¿Qué tan lindo? Ay no, yo me enamoré de la bioquímica, me encanta. Bueno, entonces, con todos mis gatos, tengo muchos gatos. Entonces, ese 2,3 DPG, claro, cuando el humito, el que le digo, el del porrito, el de la prendida del horno, por allá en el Himalaya, ¿cierto? Cuando tenemos poquito oxígeno, o sea, los fumadores, por ejemplo, en los que están en las, se produce ese 2,3 DPG. ¿Por qué? Porque necesitamos que se pueda liberar ese oxígeno en los tejidos, porque hay bajo oxígeno. Entonces, muy bien, ahora vamos para la segunda reacción. ¿Cuál es el sustrato? El 2,3 DPG. Como ustedes ya entendieron todo, ya voy rápido, ¿sí o no? Ya los grabé ahí en sus mentes. Entonces, el 2,3 DPG hace esta enzima hace la función no de mutasa, sino de fosfatasa. ¿Son diferentes? No, es la misma enzima, solo que ahora hace función de fosfatasa. ¿Y qué hace esa fosfatasa? Le quita un fosfato, queda así, le quita un fosfato. Entonces queda el 3-fosfoglicerato. ¿Listo? ¿Comprendido? Ahora,
ese 3-fosfoglicerato, otra cosa interesante, muchachos, muy bonito. Ese fosfoglicerato, miren que tengo enzimas que son bidireccionales, o sea, esta enzima puede funcionar para acá y para acá, ¿cierto? La tercera enzima, ¿cuál es el sustrato? El fosfoglicerato. La enzima, fosfoglicerato quinasas. ¿Qué hacen las quinasas? Ponen fosfato. Entonces, ¿cuál es el producto? 1,3-difosfoglicerato. Estamos en una vía, en un ciclo. Esto se repite y se repite, depende de qué, de las necesidades que tenga la célula. Ahora, esto también por eso se llama una derivación, porque está dentro de la glucólisis. ¿Me hice entender? Perfecto. Todo claro, podemos pasar. Este compuesto lo vamos a ver muchas veces. Lo voy a mencionar seguidamente. Lo pregunto en el examen. 2,3-DPG. ¿Qué es lo que pasa? Que ese 2,3-DPG, en ese huequito de la hemoglobina, vayan buscando ahí la hemoglobina para que vean el dibujito que se ve. Las 4 subunidades, ¿cierto? Y que cada uno tiene el hemo y hay un huequito en la mitad. En ese huequito es que cabe el 2,3-DPG. Interactúa con aminoácidos de las unidades de la hemoglobina. Entonces, ese 2,3-DPG se une a la desoxiemoglobina. Vamos a conocer esta, pero ya ustedes se la pillaron. Es una hemoglobina que no tiene oxígeno, o sea que promueve ese estado de ayuda a que haya una liberación de oxígeno a los tejidos. ¿Ven qué bonito? Te imaginen, cuando usted está fumando de ahí su porrito, su cigarrillo, está prendiendo la fogata en el camping, o en su casa no tienen sino fogón de leña, ¿cierto? O trabaja en una fábrica, como van a ser sus pacientes de la vida real, ¿cierto? Entonces, cuando usted vea eso, ya, ay, qué pecado, rayar los del porrito, cada que estoy ahí, con todas sus movimientos, ay, estoy produciendo 2,3-DPG. Pero de verdad, sí pasa eso, de verdad. Y eso pasa porque, ay, mira, tan lindo ese dibujito, ¿no? Está bonito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira, como ayuda al oxígeno, realmente lo pregunto en el examen, es un efector alostérico, esa es la terminología en bioquímica. Hace un efecto alostérico. ¿Se acuerdan qué es el alosterismo? Cuando se pega una molécula a otra y hace un cambio conformacional. Bien, ¿sí o no? Punto y aparte. ¿Qué hora es? ¿Ven si está filmando bien? ¿Qué hora es? 12. Ay, madre mía. Es que todo eso es culpa de ustedes, así toda judeocristiana. Culpa de ustedes porque me dejan hablar. Vamos a pasar ahora al metabolismo oxidorreductor. Voy a tratar de ser más rápido. Entonces, oxidorreductor porque nos ayuda a esas especies reactivas del oxígeno que estamos produciendo. Entonces, ¿quién está involucrado en la vía de las pentosas? Recuerde usted que la vía de las pentosas, ¿cierto?, está relacionada con la producción. ¿Cuál es la función, las principales funciones de la vía de las pentosas en la célula? Producción de nucleótidos y de coenzimas reductoras tipo NADP. Promueve esto. Entonces, la vía de las pentosas entra la glucosa. ¿Qué es lo primero que pasa en la glucosa cuando entra la glucosa a la célula? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que por dónde pasa? Muy bien, me encantaste. Ay, tú estás así tan calladito, pero mira. Ay, yo ya me compré un cerebro azul. Pero si yo me gusta más. Entra la glucosa y tiene que fosforilarse, por eso están las exoquinasas o glucoquinasas, ¿cierto? ¿Para qué? Porque por esos GLUT, transportadores de glucosa, se entra y sale glucosa. ¿Cómo hacemos para retenerlo adentro? Por la fosforilación, por fosforilación, o sea, glucosa 6-fosfato, ¿sí o no?
Resulta que esa glucosa 6-fosfato se puede ir a muchos destinos. Uno de esos destinos es la vía de las pentosas. ¿Y por qué es importante la vía de las pentosas? O sea, por el digo, de las principales funciones, porque aquí en esto, que ahí se los dejo en una gráfica para el que lo quiere estudiar, se producen otras azúcares, otros, los llamamos así, pero otros polisacáridos, ¿cierto? Que son muy útiles y que nos sirven, ¿cierto? Pero aquí lo importante es la producción de la ribosa 5-fosfato, que es el azúcar del nucleótido. ¿Listo? Pero aquí no lo importa tanto, porque ya no necesitamos DNA, ya no necesitamos NADPH. Entonces, aquí es la importancia, en la vía de las pentosas, las últimas células, las últimas remanentes que quedan en la célula de esa vía se van hacia la producción de NADPH. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque tiene que ver con la producción del glutatión. Apréndase lo que lo va a preguntar. Le pregunto esto en el examen, se lo pregunto. De la vía de las pentosas. Entonces, mire, esa es la vía de las pentosas, ¿cierto? Aquí no lo vamos a ver, yo no le voy a preguntar nada de eso, nada. Lo único que le voy a preguntar es lo de la ribosa 5-fosfato y la glucosa 6-fosfato que nos va a producir el NADPH. Bueno. Esa vía de las pentosas, ahí está todo el resumen de lo que yo le acabo de decir, ¿cierto? Entonces, esa vía de las pentosas en el glóbulo rojo, ¿cómo viste este glóbulo rojo? Me encanta. Ese glóbulo rojo, cuando uno tiene, pero la vida real es así. Ustedes saben cómo termina, cómo es la forma de los eritrocitos cuando ya están viejitos y se van a morir. Se llaman crenocitos. ¿Y saben cómo son? Yo lo voy a decir, ya se lo van a aprender para toda la vida. Es como la cabecita de Lisa Simpson. Son llenos de especulitas. Búscale y verá en internet, crenocito. Es como la cabeza, y uno los ve en el microscopio, como la cabecita de Lisa Simpson. Eso es un crenocito. Y se vuelve así, por eso que puso el dibujito, claro pues que es una caricatura, pero y este sí es que de amor, claro que el amor hace lo mismo, uno vuelve un crenocito. Entonces, ahí viene la importancia de esa producción, de esos potentes antioxidantes, los vamos a amortiguar con las vías de oxidorreducción, y para que se dé la vía de oxidorreducción necesitamos esa coenzima reductora. Ya lo voy a explicar eso. Listo, la cogimos. Bueno, resulta que nosotros en nuestro organismo tenemos entonces enzimas antioxidantes, muchas, hay muchas, ¿cierto? Yo les traje aquí algunas de las más conocidas y que se ven, por ejemplo la superoxidodismutasa, ¿cierto? La catalasa. Ay, uno para qué tiene que aprender eso como médico, me dice monitor 2 mentalmente. Digo, hombre, porque cuando usted tenga un paciente con una infección, usted va a saber que se van a activar una serie de catalasas, de superoxidodismutasas, ¿cierto? Que van a contrarrestar todos esos radicales libres que se producen en la infección. Bueno, pero aquí, de esas enzimas antioxidantes, nos vamos a centrar en esta, que es la glutatión peroxidasa. Glutatión peroxidasa. Vamos a conocerla. Entonces, recuerde que veníamos en el metabolismo, ya vimos la glucólisis que se va hacia lactato, ya habíamos visto que para que funcione todo eso necesitan las bombas, por ejemplo, sodio potasio, ya hemos aprendido mucho del glóbulo rojo. Ya vimos la glucosa 6-fosfato que tiene que ver con la vía de las pentosas. ¿Y por qué se articula? Por la producción de glutatión, uno de los mecanismos antirreductores, o pues para los oxidantes, y el otro, el último que vamos a ver, que es el diaforasa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este es un zoom de uno de los del dibujo grande. Como cogí un zoom del dibujo donde está todo completo, por eso lo vamos a ver de abajo hacia arriba, para que se dé
igual y ustedes aprendan mejor. Entonces, resulta que glutatión, yo creo que casi todos los que van aquí al gimnasio saben que venden glutatión, los que son musculosos y ven todas las cosas, glutatión. Eso lo venden en los gimnasios. El glutatión es un potente antioxidante, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la fábrica para producirlo, nosotros lo producimos. Entonces, nosotros lo producimos. ¿Qué es el glutatión? Es un trímero, tri-3, mero unidad. Es un compuesto de 3 aminoácidos. Se llama trímero. Tri-3, mero unidad. Esos aminoácidos son, primero lo van a dar como una introducción y lo van a ver y después ya les voy explicando parte por parte, ¿vale? Esos aminoácidos son la cisteína, el ácido glutámico o glutamato y la glicina. Ese es el trímero que conforma el glutatión. Este es el símbolo universal del glutatión, GSH. ¿Por qué? Porque es el glutatión y aquí tenemos un aminoácido que es azufrado, tiene un SH. Ya le voy a poner la de adelante para que me entiendan mejor. Entonces, ese glutatión nosotros tenemos las enzimas, la batería de enzimas, la fábrica que nos lo va a producir, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a construirlo. Resulta que nosotros entonces tenemos cisteína, volvemos a la clavecita, ¿cierto? Sustratos, enzimas, cofactores, productos. Entonces, ¿cuáles son los sustratos? Cisteína y ácido glutámico. ¿Cuál es la enzima? La glutamil cisteína sintetasa. Si es una sintetasa, ¿qué necesita? ATP. Recuerden que tenemos sintasas y sintetasas. Las sintetasas necesitan la energía del ATP para poder hacer la reacción. Entonces, ¿cuál es el cofactor aquí? El ATP. ¿Cierto? ¿Y cuál es el producto? Vea y verá que usted ya sabría. Si yo tapándole aquí, usted ya sabría, porque la enzima tiene el nombre del producto: glutamilcisteína. Esto aquí pues de la G es porque es gamma glutamilcisteína, pero aquí como yo les enseño bioquímica de poquito, entonces ni exijo estructura ni nada, aunque les recomiendo que para estudiar bioquímica es mejor con estructura. Entonces el producto es glutamilcisteína. Este es un dímero porque tiene 2 aminoácidos, cisteína y ácido glutámico. Miren que aquí va el azufrado, ¿sí o no? Ya está casi listo. Vamos para la segunda reacción. La segunda reacción, ¿quién es el sustrato? La glutamilcisteína y la glicina. Estos son los sustratos: glutamilcisteína y la glicina. Entonces viene la enzima que es una glutatión sintetasa. Ya vemos, si dice sintetasa, ya vemos cuál es el cofactor, el ATP. ¿Sí o no? ¿Y cómo se llama el producto? Ya la enzima nos sopló glutatión. Por eso, si usted en los exámenes, como no lo pregunté en el examen, si usted le ve en el examen, en las mismas preguntas está la respuesta. Ahí mismo está. Si yo le pregunto, ¿cuál es el producto de la reacción de glicina y glutamínico y que la enzima es glutatión enzimasa? Sintetasa. No me hace falta glucosa, no es por nada, pero es que ya está muy tarde. Bueno, pues lo pregunto: glutatión. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero luego me devuelvo para poder entender el sistema oxidorreductor. Pero ya sabemos cómo se hace el glutatión. Muchachos, aprendan que los que se van a ir a presentar exámenes al exterior se los van a preguntar. En los de aquí no, pero se los van a preguntar. Y ok, depende, les cuento que ya me llamaron, les atoro acá, me llamaron de ICFES para las preguntas.
¿cuántas pies les van a pasar revisando? Y yo voy a poner esas. Ustedes las van a ver, no, eso no hizo la profe nada. ¿Lo hizo quién? Querida y adorada profe. Lindo. Voy a pasar al siguiente. Oh, pues vea, este sí me gusta a mí. A mí los otros, pues, yo los admiro mucho a ustedes, hombre, muchachos. Ustedes para aprenderse todos esos nombres de memoria. Ay, no, yo sé pues de bioquímica, es por todos estos palitos. Yo sin todos los palitos, ay, yo no sería capaz de aprenderme todas esas cosas. Pero analicemos el dibujo, si se estudia bioquímica. Pero que ya aprendimos hoy, ustedes hoy les presenté el glutatión. Es un trímero, tiene 3 aminoácidos: ácido glutámico o glutamato, cisteína y glicina. Muy fácil. Acuérdense que la cisteína tiene un ácido, solo hay 2 aminoácidos que son ácidos: el ácido aspartico y el ácido glutámico. Tiene un aminoácido azucarado, mire el SH acá. Tiene la glicina, que es el aminoácido. ¿Ustedes se acuerdan que es un aminoácido o no? Ay, madre mía. Voy a recordar un poquito pues. ¿Creen que un aminoácido, verá cómo es de fácil? El carbono. ¿Cuántos enlaces puede tener un carbono? 4. 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? Y decimos que es un aminoácido, amino NH2, ¿sí o no? Ácido carbónico. ¿Sí o no? Y tiene un H. Y los aminoácidos, todos los que estamos hablando, tienen un radical. ¿Sí o qué? Miremos el más elemental, la glicina. Es tan abundante que ustedes lo van a ver en toda su carrera porque es también un neurotransmisor. Hidrógeno, ya hay algo la glicina. ¿Tú qué dices? ¿Es fácil? Sí o no, pero ¿usted qué cree? ¿Es fácil? Sí o no. Mira, monitor tú. Here es vale. ¿Qué dices? Que está muy fácil, mi querida y adorada profesora. ¡No! ¡Me muero! Quito para allá. Bueno, entonces, el trímero y el azúcar. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cuando vieron en el colegio, los que vieron en el colegio, en biología o en química, o los que vieron en biología de la célula, que este grupo, ¿cómo se llama? Un sulfidrilo. Y le fascina hacer ¿qué puentes? Puentes disulfuros, ¿sí o no? O sea que naturalmente, así como nosotros dos, este trímero, ¿cierto? Nos vimos, nos encontramos y nos atrajimos. Él se atrae con otro CH. Entonces se forma este compuesto, que usted lo podría deducir. ¿Cómo se llama? Glutatión disulfídico o disulfuro. ¿Cierto? Depende del libro del estudio. ¿Qué es esa molécula? Es 2 glutationes unidos por un puente disulfuro. Disulfuro, 2 sulfuros, disulfuro. ¿Listo? ¿Qué sucede? Ahí se oxidó la molécula. Entonces nosotros estamos viendo un metabolismo óxido reductor. ¿Y para qué lo necesitamos? Porque como hay tantas moléculas en el glóbulo rojo que son especies reactivas de oxígeno, entonces necesitamos mucho de eso. Pero ya vimos que en nuestra fábrica se produce pero entonces, si uno se encuentra con mi querida adorada profesora, ahí mismo hace un mash. Ahí mismo, si no, face to face, eye to eyes, hacemos mash. Here is by. Face to face, eyes to eyes, ahí mismo hacemos mash. ¿Sí o no? Igualito, ¿sí o no? Se pegan. Entonces tiende a haber esta estructura. Y es tan sabia el mejor laboratorio, el mejor Dios del mundo, que se llama evolución. ¿Saben qué es la evolución? El cambio a través del tiempo. El mejor laboratorio. Crea toda una sistemática para mantener esta molécula para que nos pueda defender de los ataques oxidativos. ¿No les parece espectacular? Ay, a mí me fascina. No es que me parece tan increíble. Ustedes no, ay, qué pecado ustedes que no se miran con las bobadas. O sea, es que muy teso. No. Tengo que pasar millones y millones de años para que esto sucediera.
Y ahí está sucediendo en ustedes. ¿Por qué? Porque como nosotros nos comemos, a usted en este momento le está pagando porque come su manzanita. Claro que ahí la deben tener todos los venenos que le echaron de los herbicidas y todas las cosas, pero en todas las porquerías que nos comemos, en toda la comida de paquete, chatarra deliciosa, rica, me fascina todo lo que es veneno, pecado, me encanta. Pero ahí no estamos comiendo todo eso que va a producir agentes antioxidantes. Cuando salimos aquí, toda esa contaminación, ¿qué vemos acá? Producir oxidantes. Entonces, nosotros lo necesitamos así, ¿cierto? Entonces, la naturaleza, esa evolución, creó este mecanismo, que es el mecanismo oxidorreductor. Entonces, aquí viene en el glutatión disulfuro o disulfito. Entonces, viene una enzima, pues, otra vez, los protagonistas. El glutatión disulfuro, ¿cómo se llama la enzima? Glutatión reductasa. Ya sabemos que utiliza el coenzima, ¿sí o no? Si es una reductasa, ¿utiliza qué? NADPH. Y acuérdense que veníamos de haber visto la vida de las pentosas. Cuando se da la vida de las pentosas, ¿cierto? Se produce esta coenzima, que es la nicotina adenil, dinucleótido fosfato. Esto lo necesita. Entonces, este que es GSSH se convierte en GSH, que es glutatión. Este es el producto. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Fácil. O sea, que fíjense que tenemos dos mecanismos por los que se produce el glutatión en la fábrica, ¿sí o no? Y si es que se pega mucho y toda la cuestión, y tenemos muchos ataques porque ahorita vamos y nos comemos una porquería bien deliciosa, entonces necesitamos más GSH, entonces se activa esto. Porque con todos esos oxidantes se produce el que vemos acá, que es peróxido de hidrógeno en el glóbulo rojo, en la célula del glóbulo rojo se produce mucho peróxido de hidrógeno. Eso que me van a echar hoy en el pelo, Kiwi es malo. Por eso me lo echan hoy para decolorarme. Peróxido de hidrógeno, ¿sí o no? Entonces, ese ataque oxidativo se contrarresta con el glutatión. El glutatión, ¿cuáles son los sustratos? Glutatión y peróxido de deshidrogenasa. ¿Cómo se llama la enzima? Pilada. Glutatión, nombre del sustrato, ¿y qué función hace? Es una peroxidasa. Entonces, como resultado, ¿cierto? Me libera una molécula de agua y me lo convierte en este compuesto para que pueda estar permanentemente produciendo ese glutatión. ¿Me hice entender? Lo pregunto en el examen. ¿Listo? Bien. Ahí está. Vamos para el otro sistema oxidorreductor. El otro sistema se conoce como sistema diaforásico, es el nombre antiguo. Cuando lo escribieron, toda esa molécula, recuerden que ustedes vieron en biología de la célula que hay multímeros. Ahorita vimos un trímero, pero hay multímeros, o sea que son diferentes subunidades proteicas con actividad enzimática. Y a veces en ella misma unos tienen acción de coenzima, tienen diferentes funciones, la parte alostérica, etc. Entonces, esa enzima que tiene muchas unidades, es un multímero, ¿cierto? Se llama, lo pusieron inicialmente una diaforasa. Entonces, por eso todavía incluso se escucha, se lee, lo vemos en la literatura, como sistema diaforásico. Pero también en algunos textos, sobre todo en los textos, en artículos científicos, se conoce como el sistema de la metahemoglobina reductasa. Ya les voy a explicar. Bueno, resulta
resulta pues que nosotros tenemos la hemoglobina, que se las voy a presentar en la otra semana, ¿cierto? Una proteína que tiene 4 unidades, ¿cierto? Y tiene entonces un grupo M. Y en el grupo M, que también vamos a ver como dentro de 2 o 3 semanas, la síntesis del hemo, la fábrica del hemo, ahí está el hierro. O pues que lo va a mezclar. En el hierro se emplea el oxígeno. Acuérdense que ahorita aprendimos que cuando en un instante, en una fotico por ahí, que le tomaron allá a la hemoglobina, ¿cierto? Hubo un instante donde no tenía oxígeno. ¿Y cómo se llamaba? Desoxiemoglobina. Pero cuando tiene oxígeno se llama oxiemoglobina. ¿Sí o no? Hasta ahí, bien. Nada difícil. Resulta que a veces la hemoglobina en su hierro, para que se pueda pegar, o pues que pregunto esto en el examen, lo pregunto, punto. Para que el oxígeno se pueda pegar del hierro de la hemoglobina, se necesita en estado ferroso, más 2, ferroso, para que se pueda pegar el hierro. Acuérdense que ustedes vieron en química orgánica que los elementos tienen estados de oxidación, más 1, más 2, más 3, dependiendo del compuesto, el elemento. Entonces, cuando el hierro está en estado férrico, más 3, férrico, más 3, no se puede pegar el oxígeno. En este estado de oxidación no se puede pegar. ¿Y de dónde vino esta carga? De los agentes, de los agentes oxidantes vienen esas cargas. Es el problema de las especies reactivas del oxígeno y de los oxidantes, ¿cierto? Le pone una carga, entonces queda la hemoglobina con hierro más 3. ¿Cómo se llama esto? Metahemoglobina. Metahemoglobina. Mire, aquí está la ecuación, ¿cierto? El hierro normalmente para que se pegue tiene que estar en estado ferroso, ¿cierto? Y de esa manera poder hacer su función normal. Pero si está en estado férrico, no se puede colocar. Entonces, esa metahemoglobina, la naturaleza dijo, ¿cómo? No, esto hay que solucionarlo. Entonces desarrolló un mecanismo que es el sistema diaforásico, o el sistema, como también se conoce en muchos artículos, ahorita les paso todos los nombres que hay en la literatura, metahemoglobina reductasa. Muchos académicos dicen que no se debería llamar así, y de pronto tienen razón, porque es que la parte reductasa del multímero es la citocromo B5 reductasa. Esa es una de las unidades, pero todo es el sistema diaforásico. ¿Listo? Ojo con esto que es importante, que los puede enredar un poquito. Recuerden que esta es una enzima que es muy versátil. Entonces ella puede utilizar tanto NADPH como NADH, porque es una coenzima reductora. Entonces es una enzima reductora, una reductasa. Entonces necesita coenzimas reductoras. Ella normalmente utiliza NADPH, pero como estamos en una célula que está como bajita de todos esos compuestos y no los puede producir, pues también utiliza NADH, ¿cierto? ¿Esto por qué es importante? Porque hay una enfermedad que se llama metahemoglobinemia. O sea, se aumenta la metahemoglobina y las personas se vuelven azules. Una enfermedad de papá pitufo, cianóticas. Cianosis significa azul, ciano es azul, cianótica. Usted es una persona cianótica y le ve los lados como morados, como azules en las manos. Eso lo vemos en otras clases. Bueno, entonces eso es lo que pasa. Este es el resumen, vean. Tenemos agente oxidante, nos convierte el hierro ferroso, el Hibe es bari o monitor 2, vean este, ferroso, más 2. Y los agentes oxidantes lo convierten en más 3, o sea en metahemoglobina. Y aquí es donde viene el sistema diaforásico.
La parte del sistema diaforásico, que es la citocromo B5 redutasa, es la que nos convierte ese férrico en ferroso. Eso está pasando todo el tiempo en nuestro organismo. Ahora, como ya no tenemos tanto NADPH y además lo está usando la glutatión, entonces ese NADH lo utiliza del mismo que vimos en el primer gráfico. Esta diapositiva es del libro de la bioquímica de Marx. Sí, de Marx. Entonces, mírenlo, aquí está, ¿cierto? Aquí está el sistema de diaforasa que convierte la hemoglobina férrica, el hierro férrico en ferroso. ¿Quién lo hace? El citocromo B5. ¿De dónde es? Del sistema diaforásico. Ella, para convertirlo en eso, necesita la coenzima reductora, ¿cierto? Que es el NADH. ¿De dónde lo utiliza? De esta reacción que ya la conocemos. ¿Listo? Esta diapositiva se las traigo de acá, ¿cierto? Recuerden que normalmente, o sea, en todo el resto de células y en condiciones normales, ella utiliza NADPH, pero como en el glóbulo rojo está reducido, utiliza el que viene de otros metabolismos, sobre todo la glucosa. Esto de acá que está en inglés se lo pongo es porque usted en la literatura encuentra todos estos nombres: NADH, metahemoglobina reductasa, la diaforasa, la reductasa, bueno, metahemoglobina, ya lo había mencionado, ferrinemoglobina reductasa. Todos esos nombres es para referirse al sistema diaforásico. ¿Qué hace? Convierte el hierro férrico en ferroso. Eso es lo que tiene que acudir. Punto y aparte. Vea, hay otro dibujito. Ese creo que es de Herrera. Me parece que esa gráfica es de Herrera. Listo, vea, ahí les queda otro dibujito. No es lo mismo, pero es igual. ¿Para qué les va a servir esta gráfica? Porque vamos a ver la enfermedad. Aquí en Colombia no hay, pero los que se vayan, por ejemplo, a vivir al Canadá y ejercer en el Canadá, les va a tocar. Allá hay pacientes con eso. Y usted les va a dar azul de metileno. Yo le voy a explicar en la clase cuando vamos a meter hemoglobinemia y qué es lo que sucede. ¿Listo? Bueno. Con respecto al metabolismo de nucleótidos, es muy fácil, es muy sencillo. No le voy a preguntar sobre lo siguiente. Este es el metabolismo de nucleótidos que se dan en la célula. Pero en el glóbulo rojo solo está en esta partecita. Es decir, a partir de inosina se produce este nucleócido, no nucleótido. Nucleócido es base nitrogenada más azúcar. La adenosina, ¿cierto? En presencia de la adenosinquinasa, usa una quinasa, le pone los fosfatos. Entonces forma el AMP, ADP, ATP. ¿Listo? Entonces, todos estos no están, solamente está y en muy poquita cantidad, porque la mayor fuente de energía es el ATP, que se recicla ¿de dónde? De la glucólisis. Es el punto y aparte. ¿Qué hora es? Muy bien. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos. No me tiras para que queden igual al otro grupo. Yo lo voy a soltar más rápido. Sí. Una pregunta. En el eritrocito, esta cantidad de enzimas, ¿de dónde sale? Están el remanente que quedó. O sea, en el momento en que se acabó el núcleo ya no se pueden sintetizar, están ahí, en el caldo. Cuando se van agotando las enzimas, se empieza a deformar el glóbulo rojo y se muere. Pero la pregunta es muy importante, y eso es de pregunta internacional, de los exámenes internacionales, porque en el glóbulo rojo no se sintetizan proteínas. Entonces, o sea, cuando se murió, pues se murió, ustedes saben que el núcleo se va recluyendo hasta que desaparece todo eso. Entonces, de ahí se recicla todo lo que quede, a lo que dure. Bueno, entonces vamos a seguir a ese tema, que el tema que todo hay
pecado de mí. La hora y media que les presente, yo sé que a ustedes la mayoría no les gusta, eso es lo que les gusta a ustedes. Vamos a ver entonces las enfermedades. Yo voy a recomendar que les quiten eso de bioquímica realmente. No, pero no por mí, qué pecado ustedes. No, sino porque es que no, es muy importante que usted como médico sepa de la estructura del eritrocito. Hay unos temas que son importantes. No, pero yo sigo viniendo. Bueno, resulta que vamos a ver un grupo de enfermedades que son específicas del eritrocito. La mayoría, hay muchas enfermedades hematológicas que involucran el eritrocito, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver un grupo de enfermedades que son enfermedades raras, enfermedades huérfanas, raras. Hay muy poquitos en una población determinada. Y que son errores innatos del metabolismo. ¿Qué significa eso? Que son errores que se heredan de padres a hijos y que afectan algo del metabolismo. Casi todos son enzimáticos. Nosotros vamos a ver uno como la drepanocitosis, que tiene que ver con la parte estructural, ¿cierto? Con la parte de la estructura de todo ese esqueleto, esas proteínas que hay adentro. Entonces, ese grupo de enfermedades que tienen que ver con la deficiencia de enzimas del metabolismo del glóbulo rojo se llama eritroenzimopatías. Eritroenzimopatías. Listo. Esas eritroenzimopatías, ¿cierto? Miren, esto es lo que nos dice hasta ahora la literatura. La mayoría de ellas son hereditarias. ¿Por qué la mayoría? Porque hay unas que las producen, como lo vamos a ver, las producen, puede ser un tóxico, puede ser un antibiótico, eso lo vamos a ver. Entonces, esas enfermedades que son hereditarias, entonces son de genética mendeliana. ¿Qué significa eso? Cuando decimos genética mendeliana, estamos diciendo la genética que escribió Mendel, en la que necesitamos información del papá, información de la mamá, de los progenitores, para tener la enfermedad en sus diferentes formas. Autosómica recesiva. ¿Cuál es la recesiva? Característica de papá, característica de la mamá para que se muera la enfermedad. O dominante, que con uno de los dos que tenga el alelo o el rasgo, lo puede tener el hijo. O ligado al X y al Y. Acuérdense que para que hayan machos, estoy hablando desde el punto de vista biológico, machos tienen que tener sus cromosomas sexuales XY, y para que sean hembras necesitan XX en las cromosomas sexuales. Entonces hay unas que son ligadas al X, otras ligadas al Y. Bueno, pero en las eritroenzimopatías la mayoría son autosómicas recesivas. ¿Sí se aprendieron cuáles son? Las que necesitan características del papá, características de la mamá para que se den la enfermedad. Bueno, entonces nosotros vamos a ver algunas particularidades de cada una de esas enfermedades, pero voy a hacer una pequeña introducción antes de que veamos cada una de ellas. Bueno, aquí está lo que yo les estaba diciendo. Eso es un artículo clásico de eritroenzimopatías, ¿cierto? Donde ustedes ven aquí las diferentes enzimas que vimos, que puede ser de la glucólisis, de los nucleótidos, de cualquiera de lo que vimos. Miren que la mayoría son ¿qué? Autosómicas recesivas. Solamente hay una ligada al X, ¿cierto? Autosómica recesiva, por aquí es muy rara que es dominante, pero unas ligadas al X. Bien. Ahora, ahí sí fue lo que les gusta a mis viditas. ¿Cómo va a reconocer usted? ¿Cuántos de aquí quieren ser hematólogos? Están muy chiquitos, no saben, ¿cierto?
pero de aquí muy poquitos van a ser hematólogos. La gran mayoría van a tener otras especialidades o van a ser médicos generales. ¿Y qué es lo que usted va a reconocer clínicamente en su paciente? O pues, ya sabe la frase, monitor 1, lo pregunto en el examen. Van a tener una anemia hemolítica no esferocítica, congénita o hereditaria. En España utilizan mucho congénita, en los países de Latinoamérica hereditaria. Anemia hemolítica. Le pregunto, esta frase usted la encuentra en su examen y la tacha y ya gana un punto. No importa que diga la pregunta, usted tacha su examen. Porque a mí no me preocupa, porque usted va a tener el mejor evaluador del mundo que va a ser su paciente. Apenas ustedes se acordarán de mí. Anemia hemolítica no esferocítica hereditaria, congénita o hereditaria. Ustedes van a aprender a reconocer los eritrocitos. Hay unos que son así redonditos que llaman esferocitos. Esta es no esferocítica. Y hay anemia. Cuando los glóbulos rojos son anémicos, este anillo, esto blanco, es más grande, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es lo que usted va a encontrar. ¿Y usted cómo va a decir? Mi paciente tiene anemia hemolítica no esferocítica hereditaria, porque usted le pasa el hemograma, donde le van a decir, no hay esferocitos, usted la hemoglobina tiene anemia, ¿cierto? Y cuando usted hace la anamnesis y le pregunta a los padres, a los progenitores y al paciente, usted se da cuenta, sospecha de que eso es hereditario, ¿cierto? Entonces, pero además, porque y ahora que se está promoviendo la medicina del primer nivel, usted va a trabajar ahí, usted no va a tener recursos, eso no está en el primer nivel. ¿Cómo se diagnostican estas enfermedades? El diagnóstico final es por pruebas específicas, pruebas que son de tercer y de cuarto nivel, ¿cierto? Entonces usted lo único que va a poder decir es una anemia no esferocítica, hemolítica, no esferocítica, hereditaria. Ahora, ¿qué produce? ¿Qué manifestaciones clínicas tiene esa anemia hemolítica no esferocítica hereditaria? Yo le pongo un caso clínico. Este es un niño nuestro. Ojo, que cuando uno presenta casos tiene que tapar los ojos para la identidad del niño, pero en este caso se los tengo que mostrar porque lo que quiero mostrar es la ictericia que tiene. O sea, la pigmentación, el glóbulo ocular amarillo, él normalmente es blanco, pero si está amarillo hay una ictericia. Bueno, también las manos se ponen amarillas. Entonces, la manifestación clínica que da esa anemia hemolítica no esferocítica hereditaria es el síndrome anémico agudo. ¿Y usted cómo lo reconoce? Porque el niño le va a decir, es que doctor, es que yo tengo un síndrome anémico agudo. No. ¿Usted qué va a encontrar cuando ausculte ese niño? Va a tener cefalea, dolor de cabeza. Yo le pongo ese caso ahí en el examen. Tiene cefalea, tiene fiebre, picos de fiebre, tiene hemoglobinuria, o sea, aumento de hemoglobina en sangre, hemoglobinuria, aumento no, sino eliminación de hemoglobina en sangre, y eso puede llegar a ser muy peligroso. No vamos a hablar de eso. Tiene taquicardia, se le aumentan las pulsaciones del corazón. Y tiene ictericia, que es pigmentación amarillenta de los glóbulos rojos. Vamos a entender cuando veamos el catabolismo de los glóbulos rojos porque produce la ictericia. Ese es el síndrome anémico agudo. ¿Cuál es el tratamiento para el? Acuérdense que estamos en las generalidades de todas las enfermedades. Después vamos a ver algunas
no a profundidad, pero vamos a ver cada una de ellas y yo les voy a dar sus tipsitos de ahí. Pero las cositas importantes. Porque en realidad son enfermedades complejas, son de muy difícil manejo. Esto es lo más difícil. Primero, por eso son enfermedades huérfanas raras. Primero, las pruebas, estas la mayoría tienen pruebas específicas, pero no son de fácil acceso. No tienen tratamiento, ninguna, con excepción de la de entonces que tiene un medicamento específico, que es la hidroxicloroquina. Pero el tratamiento para esta enfermedad, no hay tratamientos específicos, hay tratamientos paliativos. Entonces, que tiene dolor de cabeza o dolor donde sea, analgésico. Que tiene fiebre, antipirético. Que tiene anemia, que está muy anémico, le hacen transfusión de sangre, ¿cierto? Muy bien. Que tiene mucha hemoglobinuria y mucha ictericia, algunos se van hasta diálisis. Bien. Entonces, esos son lo que llamamos tratamientos paliativos, ¿cierto? Muy bien. La clase ha terminado, un momento, no se para. Entonces, vamos a empezar a ver las enzimopatías en los diferentes grupos. Para el caso de las, por ejemplo, voy a poner este ejemplo porque así va a ser para los otros metabolismos, ¿cierto? Aquí no vamos a ver todas estas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, la piruvato-quinasa. Nosotros tenemos en nuestro medio piruvato-quinasa. Otra de las preguntas de los exámenes internacionales. La enfermedad más frecuente de todas estas nitroenzimopatías de carbohidratos es la piruvato-quinasa, que es la más abundante en el mundo. En nosotros está la glucosa 6-fosfatidildeslisa y esta. ¿Y por qué ustedes las tienen que aprender? Porque aquí hay cómo diagnosticar y manejar estos pacientes. Bueno, queridos, por ahí sin el paz, muchas gracias. Les envío el video. Gracias.